6 años atrás. Uno de ellos, Vincent Valedón. Otro de ellos, David Castro. También estuvo Carlos Cestero. Estoy hablando de nombres que si ustedes no saben lo que esos nombres significan, yo veo que muchos hacen así. Todas estas personas actualmente están fuera del movimiento adventista, ya no son más adventistas y no solo que no caminan en nuestra fila, sino que atacan el movimiento adventista llamándolo satánico, diabólico y herético. Es muy triste. El pastor de esta iglesia a la cual yo atiendo en este momento fue tremendamente influenciado por estos hermanos. Lo que voy a decir, tengo la autorización de decirlo por el vicepresidente de la Conferencia General. Este jueves por la mañana hablé con el pastor Manuel Vázquez, vicepresidente de nuestra Conferencia General y encargado de la obra hispana a nivel de todo Estados Unidos. Y él me confirmó en su llamada telefónica que el pastor, que fue pastor de la ahora iglesia que yo pastoreo, él había aceptado hace un año atrás un llamado a trabajar para la revista El Centinela. Él era el promotor del Centinela. La semana pasada presentó su renuncia formal al Centinela y ya no es más empleado de la organización porque él mismo renunció. Eso me lo informó el pastor Vázquez y yo le informé a él que los hermanos que anteriormente formaban parte de nuestra iglesia también habían tomado la decisión de dejar las filas de la iglesia adventista. Es muy triste lo que sucedió, lo digo con mucho dolor, pero eso es a donde lleva este movimiento de pentecostalismo y celebración. La iglesia en la que yo estoy, hermanos, para darles una idea solamente, el día que yo llegué a la iglesia había en la plataforma 16 tambores, una caja llena de panderetas, de maracas y de güiros. Y yo tengo filmado por hermanos que, como me están filmando en este momento, filmaron el primer sábado en que yo tomé posesión de la iglesia. Si yo les contase la manera como Dios obró, ustedes se sorprenderían. Cómo quisiera tener tiempo para contarles el testimonio de cómo el Señor nos llevó a aceptar este llamado. Yo le pedí al Señor que realmente nos dirigiese para hacer lo que era su voluntad. Y el Señor nos habló en forma específica y nos señaló que ese era el lugar donde debíamos ir. Cuando acepté el llamado, el presidente de la conferencia me dijo: pastor, el sábado 4 de enero, hace 7 semanas atrás, es su presentación en la iglesia de Logan Square. Yo estaré en persona para presentarlo a la iglesia. Como era el tiempo feriado de fin de año, mi familia había venido desde California a pasar los días que no se trabaja con nosotros. Estaban mis suegros, estaba mi madre, y toda la familia salimos el sábado por la mañana con bastante tiempo de anticipación para llegar a la iglesia antes de comenzar la escuela sabática, nuestro primer sábado allí. Primera vez en mi vida que me pasa lo que nos pasó, hermanos. El carro se dañó. Y no es un carro viejo. No es nuevo tampoco, pero es un carro que nunca me había dado problemas. Se rasgó el radiador y no lo pude seguir manejando. No pudimos llegar a la iglesia. Después entendí por qué. Fue un ángel del Señor el que rompió ese radiador.
La junta de iglesia había tomado el voto que el pastor Gambetta no entraría por la puerta. Ese es el voto que había tomado la junta. Ni me dejarían utilizar el púlpito. Tenían todo preparado para hacer la demostración más grande, con tambores, maracas, güiros y panderos. Claro, ellos han estado adorando de esa manera por los últimos 3 años. No llegamos. El presidente de la conferencia predicó el sermón. Pero ese sábado, hermanos, la iglesia tenía en su buen tiempo más de 150 miembros. Pero cuando comenzó este movimiento, este brote pentecostal, al principio muy suavecito, con aplausos, luego con música, con ritmo, con guitarras, luego se fue introduciendo poquito a poquito, proyectando los coritos para dejar las manos libres para poderlas levantar. Luego se fue introduciendo el bajo eléctrico, luego se fueron introduciendo hasta que lo último que ya se trajo fue las maracas, las panderetas y los güiros. En una vigilia que tuvieron en unas semanas anteriores a que yo llegase, el dirigente colocó sus manos sobre los que pasaron adelante en la congregación. Ellos creen en recibir el Espíritu Santo. Se ponen sus manos en la frente. Los hermanos caían al suelo. Les estoy contando de una iglesia adventista, hermanos.